No, todo va a ser en el Evangelio de Juan capítulo 13. 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Siempre para ubicarnos en el contexto histórico. El Evangelio de Juan, según los últimos estudios de los estudiantes de la Biblia, es el último evangelio que se escribió, entre 95 y 100 años después de Cristo. No es un dato menor, ¿no? No es un dato menor. Por ejemplo, lo tengo anotado acá porque mi memoria ya no me da. Aproximadamente 60 años después de finalizar el ministerio terrenal de Jesucristo. Y Juan era el único apóstol vivo en el momento que le escribió. Y hay que ubicarse en el contexto en cuanto a que habían pasado más de 30 años, por lo menos, o 30 o 40 años, que se habían escrito los otros 3 evangelios. Y más de 25 años que se había destruido el templo en Jerusalén y había sido producido la dispersión del pueblo judío. No son datos menores, porque algo había cambiado con respecto a cuando fueron escritos los evangelios anteriores. Roma tenía más poder que nunca como centro del poder militar, civil y comercial. También Roma se había convertido en un punto focal de peregrinos de todo el mundo buscando la nueva doctrina, conociendo la nueva doctrina. Pero algo había pasado y Juan se había dado cuenta. Siempre decimos que el diablo, como no pudo destruir al cristianismo, lo corrompió desde adentro. Entonces, lo que sucedió 200 años después, ¿no? Constantino fundó una nueva iglesia con los corruptos líderes de los antiguos dioses paganos, pero también la corrupción ya existía en la iglesia cristiana. Y así nació la que todos conocemos, cuál es la iglesia católica, ¿no? Pero Juan algo había percibido y que algo había cambiado, entonces se dio cuenta del peligro que asomaba a los hermanos cristianos y se dedicó su evangelio, especialmente en el capítulo 13, a dar ciertas lecciones espirituales para que el espíritu de los verdaderos cristianos no se quebrara y no se desviara. Lo digo esto porque en el capítulo 13 no se detiene como los otros evangelios en detallar la cena del Señor, ¿no? El pan, el vino. Busca dar otro tipo de lección, ¿no? Lo dice en el capítulo 13. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La preeminencia del amor siempre en Juan. Más allá de la reunión pascual, la institución de la cena del Señor, la razón también era el amor a sus discípulos, a sus enviados. Creo que apóstoles significa enviado. Sí, ¿no? Significa enviado, en el griego antiguo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Siempre, creo que también estaba un poco melancólico, triste, porque sabía que era la última vez que iba a cenar con sus discípulos amados. Y creo que siempre el amor en Juan es un tema permanente, ¿no? No es tan metódico, por decirlo de alguna manera, como los otros, como Mateo, como Lucas, ¿no? Como Marcos, ¿no? Siempre le da un sentido, la preeminencia del amor, ¿no? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces me imagino que se habrán puesto a mirar lo que estaba sucediendo. Nadie preguntaba nada hasta que llegó Pedro. Siempre Pedro era el vocero de todo lo que otros no se atrevían a preguntarle. Pedro era el más caradura de todos y era el que preguntaba. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Creo que eso se iba a comprender cuando iban a ser imbuidos el Espíritu en el Pentecostés, ¿no? En ese momento no lo entendí. Mas lo entenderás después. ¿Ustedes qué creen qué es lo que quería significar Jesucristo con diciendo lo van a entender después? Entender qué es lo que tenían que entender. Cuando él iba a enviar el Espíritu Santo que nos llevaría a toda verdad, digo yo.
En ese momento ellos no lo sabían ni se daban cuenta de ello, pero era algo superior que en ese momento no estaban preparados para entenderlo, ¿no? Creo que el lavado o la higiene antes de la cena pascual era un rito obligatorio, ¿no? Pero acá habla de lavar los pies, ¿no? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Me parece que Pedro diciendo, esa tarea que es más bien de un esclavo, de un sirviente, no le corresponde a Jesucristo, ¿no? Pero ahí Jesucristo le dio una demostración más de su humildad, ¿no? Pero no como mi Señor, mi Maestro va a dedicarse a lavarle los pies a los demás, ¿no? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, como diciendo, no sos como yo ni formás parte de mí. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a Judas, ¿no? Que había uno que no estaba limpio, ¿no? Acá estamos hablando de la limpieza del espíritu, la limpieza del corazón, que nos cuesta tanto. Tenemos que arrepentirnos todos siempre. Yo cuando hablo en primera persona, cuando esté frente el día de la resurrección, estoy al Señor, empiece a mirar el libro y abra mi página, a decir, Horacio, hiciste esto bueno, esto también, sí Señor, hice esto bueno, esta es la columna del debe, vamos a la columna del haber. Pero te arrepentiste de esto, sí Señor, hice esto y después me arrepentí, pero te volviste a arrepentir de lo mismo, siempre tropezás con la misma piedra, tenés que arrepentirte 1000 veces de lo mismo, y nos pasa a todos. Mal carácter, malas contestaciones, después sería mejor que en lugar de arrepentirse no lo hiciéramos, no necesitaríamos, ¿viste? Y cambiar, ¿cuánto nos cuesta cambiar? Y a veces, yo siempre digo que no tiene que ver el hecho de ser cristiano. Yo he conocido personas que no concurrieron nunca a una iglesia y pasaron por esta vida haciendo el bien. Y conozco otros que han pasado muchas iglesias y no precisamente se comportaron en la vida. No es un prejuzgamiento, pero creo que solamente el hecho de congregarse, de concurrir, de cantar alabanzas, de leer la palabra es suficiente. Santiago es el que dice, por mi obra te mostraré mi fe. Entonces, la palabra sin obra es palabra muerta. Siempre, yo he sentido el cristianismo de esa manera, ¿no? Como lo dijiste la última vez que a mí dije, ayudar al hermano, preguntarle cómo está, ¿no? Aunque no pueda solucionarte, pero a veces el hermano o la hermana necesitan descargarse, ¿no? Me pasa esto, me pasa lo otro, una palabra, un paquete de fideos, un chocolate. No es porque hablar, podemos hablar todos, algunos mejor, otros peor, pero pasa por los hechos, si viene alguien en la iglesia y no te pregunta ni te saluda, ni te pregunta ni siquiera cómo estás, uno se siente, no digo discriminado, pero se siente que no, al hermano o a la hermana no le importa. A veces una palabra en el momento justo es importante, especialmente en los malos momentos, ¿no? Y a veces nos damos cuenta, pero a veces hay mucho egoísmo y diciendo, mientras a mí no me toque, ¿qué me importa? Hasta que te toca, ¿no? Y digo, a veces esperamos mucho de una persona a través del tiempo, en una iglesia, en nuestra vida, y esa persona consideramos que nos defraudó. Y a veces recibimos bien de las personas que menos esperábamos. Lo que nos ha sucedido a todos también. Quizás, por eso yo hablo de prejuzgar mal, nos hemos equivocado, ¿no? Bueno, el 11 dice, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, versículo 3. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué piensan? ¿Por qué se refiere los unos a los otros? ¿Era como una continuidad? ¿Qué pensás, Marcos? ¿Por qué decir? Yo creo que es la actitud de humildad de cada uno de estar dispuesto a servir al otro.
darle de sí para el otro, para el hermano que necesita. Como una cadena, una continuidad, Claro, uno a otro, el otro al otro. Sí. Que es un servicio, un acto de ayuda, de servicio. De un acto de amor también. De acto de amor. Aunque no sea Humildad. específicamente lavar los pies. No, sabemos que es algo Simbólico. Claro. ¿no? Hay algo, Es limpiar el corazón. sí. Estar ¿no? dispuesto a ayudar al otro me parece que es importante. Limpiar el corazón, limpiar la conciencia del corazón. ¿Qué podemos sugerir o aconsejar a otra persona? Mira, tenés que ser limpio de corazón si el nuestro no está precisamente limpio, ¿no? ¿Qué ejemplo? A veces también se predica con el ejemplo. Dice, mira, aquel me dice, me sugiere, me aconseja tal cosa, pero yo conozco cosas de su vida que mejor ni preguntar. Entonces también se predica con el ejemplo. Es decir, porque ejemplo o es dado, ahí está el ejemplo que da él. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Y en cierta manera también está pronunciando, como dijimos, que apóstol significa enviado, ¿no? Conciencia limpia, corazón limpio, ahora están preparados o van a estar en el futuro preparados para evangelizar, para enseñarles a vos. Pero antes hay que limpiarse previamente, ¿no? Para salir a la calle, para salir al mundo, ¿no? Porque va a haber muchas preguntas, muchas exigencias. Y a veces tenía, como yo le hablaba de la vuelta o la segunda venida del Señor, dice, mira, Horacio, yo tengo más de 80 años. Mi papá falleció a los 96 esperándolo. Entonces hay que estar, una pregunta sencilla, pero como diciendo, sí, está tardando mucho. Sí, creo que en Habacuc, ¿no? Que el otro día lo está leyendo para mí, como que se queja, como diciendo, sí, pero no, como diciendo, no la queja, pero que me ayuda, sí, que los impíos vencen a los justos, ¿sí? Como diciendo, hablamos en idioma, ¿sí? ¿Para cuándo? Después hay una oración en Habacuc, ¿no? Y si sabéis todas estas cosas, lo que estábamos hablando, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Yo sé a quién, por eso están conmigo acá, porque yo los elegí a ustedes. Y considero que a futuro, todavía no, a futuro van a responder y van a estar a la altura de lo que necesitan. Y después dice, bueno, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿no? Se estaba refiriendo a Judas, que ya el espíritu del diablo estaba en él y lo había decidido entregar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Como diciendo, ¿se acuerdan que yo se los advertí y se los dije que iba a suceder y sucedió? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Así que un poco somos como empleados de correo, ¿no? Tenemos que llevar el mensaje del Señor a todos los que podamos, ¿no? En cualquier lugar, y llevarlo bien. Y a veces si uno no está seguro, mejor no hacerlo, porque produce más confusión. Y cuando dice lavar los pies, bueno, lavaremos nuestra conciencia, nuestro corazón. Yo cada vez que vengo acá, trato de hacerlo, porque es real. Creo que la mayoría de todos nosotros, salvo los que nacieron desde la cuna en la iglesia, los que hemos acercado a la iglesia porque las cosas bien no nos iban, ¿no? Excepto salvo los que están por sus padres, por sus abuelos desde la cuna, pero los que hablo por mí, que me trajo mi esposa, las cosas bien no me iban, ¿no? Generalmente cuando las cosas nos van bien, no nos acordamos, ¿no? Este es el camino, no digo que no es el mejor camino, es el único. Porque lo hemos encontrado afuera, el mundo está más compulsionado, tenemos que estar preparados. Estas son las elecciones espirituales que da Juan. Vio que la iglesia algo estaba sucediendo, algo percibió prematuramente de que el ser humano era fácil de comprarse, se adulteraba fácil, como la viste vos. No solo en el sentido del matrimonio, se adulteraba su propio sentimiento, ¿no?
Y cuando escribió lo que comentaba, era el único apóstol vivo. Las cosas habían cambiado, ¿no? Lo que dije, el pueblo judío ya estaba dispersado, Jerusalén había sido tomada, el templo destruido, y él veía, avisoraba que lo que venía, bueno, dicen que después del Evangelio, entre el Evangelio y el Apocalipsis, no pasó demasiado tiempo para que lo escribiera, ¿no? Entonces, el Apocalipsis resume todo lo que ha de suceder, ¿no? Que le fue traído como visión a Juan. Y Juan, por eso siempre es uno de los que más me gusta, porque le da un sentido no tan metódico de registrar los hechos, sino que busca nada más. Habla del amor, él siempre la preeminencia de amor. Como dice al principio, dice, más allá de la fiesta pascual los reuní porque los amé. Sí. Los amo y quiero estar con ustedes esta última noche. Así que hoy es el domingo, no va a ser el último domingo, me imagino, ¿no? Pero él tiene, como todo, tiene sus obligaciones familiares, de trabajo, como le pasa a Sebastián, que muchas veces no puede venir tampoco porque los horarios se los imponen, no es que los impone él. Así que él a veces, para nosotros es fácil, Laura y yo, porque estamos al lado, Cata está en el barrio, pero nosotros entendemos que no es fácil, ¿no? Más en estos tiempos hay un gasto. Vos predicabas y te tocaba trabajar y no podías también. Yo me levantaba también, a veces trabajaba muchas veces no trabajaba los sábados, me hacían trabajar los domingos. Sí. Y entonces, yo sé que para ustedes es un enorme placer y un gusto venir acá, pero también es un sacrificio, ¿no? Me sigo con gusto, pero es un sacrificio. Entonces, tanto Mary, Cata, Laura, yo y como todos los que construimos, lo valoramos mucho. Mucho, muchísimo. Yo creo que esto es lo que usted acaba de resaltar, hermano, eso de lavar los pies, creo que para nosotros es también ayudar a compartir nuestra fe con ustedes y ustedes a su vez comparten la fe con nosotros. Sí. Entonces, es como decía Jesús, de lavar los pies unos a otros. Bueno, aumentar la fe de unos a otros, nos aumentamos la fe. Y qué bien que nos hace. Sí. Salimos renovados a enfrentar todo lo que hay allá afuera. Siempre muchas veces decía, acá estamos bien, estamos confortados, estamos contentos, pero cuando crucemos esa puerta nos vamos a encontrar con otra cosa. Y nos tenemos que preparar acá para enfrentar lo que está afuera. Era eso mi mensaje, muy cortito. Gracias.